Hola, soy Helen, bienvenidos a mi canal y a este nuevo video. Para empezar, los invitaré a suscribirse, darle like, compartir y comentar si les gusta este video. Empezando, bueno, estoy un poco nerviosa el día de hoy. En un inicio siempre me ha puesto un poco antes de hacer videos hablando sobre mi opinión o reseñas o análisis de libros que he leído. Porque bueno, siempre es un poco de presión, ¿no? El compartir lo que tú piensas sobre algo en internet. Pero ya había hecho uno, fue el de Heartless, mi primera crítica o reseña o análisis o no lo sé. Y ahora vamos a hacerlo con un clásico, lo cual me hace sentir un poco nerviosa, pero igual espero que les guste mucho. Vamos a hablar hoy de... Madame Bovary. Este libro está hecho de la mano de Gustave Flaubert. Es un libro, una novela realista basada en el siglo XIX de Francia. Es un clásico, pero ¿qué quiere decir un clásico? Estamos hablando de un libro que trasciende sin importar la época o fecha en la que fue escrito. Ahora, nos vamos a preguntar, ¿cómo lo vamos a organizar? Voy a darles mi opinión, o más bien vamos a empezar hablando un poco sobre lo que trata este libro, darles recomendaciones y luego ahondar un poco más en el tema. La historia comienza con un narrador en primera persona, sin embargo, tras el primer capítulo se vuelve omnisciente. Una técnica que ha ayudado a poder compartir más sobre lo que hay en todos los personajes, lo que ellos piensan y hacen. La obra se centra en Emma Bovary, quien pasó a ser Madame Bovary tras casarse con Charles Bovary, un médico de quien nos van contando la vida desde el inicio del libro. Vamos a acompañarla junto a lo que ella ha creído e idealizado para una vida tras leer y leer sin parar durante sus años de juventud en los estudios, y cómo es que ella afronta la realidad que es bastante lejana o distante de lo que ella realmente creía. Vamos a acompañarla en sus desventuras a lo largo de mudanzas, de conocer personas, de tener una hija y problemas que se van desencadenando, o más bien detonantes en su vida, tanto personas como situaciones que nos van a llevar al final de esta obra. Algo interesante es que en el momento de haber sido realizada, publicada en 1857 oficialmente como una novela, llevó a su escritor a ser procesado por atentar contra la moral y las buenas costumbres de la época. Sin embargo, salió libre tras proponer la idea de que realmente este libro estaba tratando de contarnos lo que no hay que hacer, basado en el final, el cual no lo contaré hasta más adelante, porque esta es una sección para cualquiera que quiera animarse a leerlo. ¿Lo recomiendo? Depende. Hay personas a las que sí y a las que no, como con cualquier otro libro. Pero de entrada, ¿a mí me gustó? Sí, me gustó bastante. Tuve una experiencia interesante con el libro. Fue mi primer, yo creo que bloque lector quizá, el haber intentado leerlo la primera vez. Inicialmente lo intenté leer, si no me equivoco, en 2019. Lo había empezado, llegué a la mitad y lo tuve que dejar ahí. No podía enfocarme, concentrarme mucho. Sin embargo, lo decidí releer a finales de diciembre del año anterior. Ahorita estamos a 16 de enero, creo. Lo terminé hace un par de semanas y quería hacerles este video. Entonces sí, pasó casi 2 años, yo creo, desde que lo intenté la primera vez y desde que finalmente lo leí. Lo más curioso es que el bloque lector no sé porque no me gustara, o porque no lo quisiera, porque no me interesara. Sí me interesaba bastante y no podía leerlo. A lo mejor creo que tenía mucho que ver con que no era el momento correcto para mí para leerlo. Sin embargo, lo releería totalmente. Pienso hacerlo en un futuro, volverlo a leer y poder comparar lo que pienso ahora, lo que yo escribí. Tengo notitas que fui haciendo. Y también sobre lo que a lo mejor pienso después de leerlo la segunda vez, o una tercera, o no sé. ¿Han escuchado la frase de no conoces bien un texto hasta haberlo leído por lo menos 3 veces? Bastante, pero podemos intentarlo después. Muy bien. Ahora sí, ¿a quién se lo recomiendo? Te lo recomiendo a ti lector, que te gusta mucho que te hablen de paisajes, que te gustan las descripciones largas, los clásicos, que te interesa la novela francesa, el siglo XIX, las historias que tienen mucho que ver o se relacionan con la moral y con la idealidad, quizá, con la naturaleza humana, podría decirse, y la sociedad. Entonces,
puede que te guste bastante, puede que te interese y te lo recomiendo súper leer. ¿A quién no te lo recomiendo? Bueno, no te lo recomiendo a ti, lector, que no te gusta tanto ahondar en descripciones, que no eres fan ni de los clásicos, ni del siglo XIX. Si a ti a lo mejor no eres tan poético, si te gusta una novela en prosa totalmente, entonces no es tu libro, no te preocupes, no pasa nada. ¿Por qué? Bueno, el escritor siempre fue caracterizado por buscar, si no me equivoco, sería el término Mont le Juste. No sé si lo digo bien, es un término francés, creo. Lo que quiere decir es la palabra justa. Él siempre buscaba la palabra justa porque él pensaba que la prosa también tenía que tener características de belleza estética como lo tenía la poesía. Entonces él tiene en su pluma una muy buena manera de meterte en el entorno, meterte en las personas, en las descripciones, en los climas, en los visuales, en todo. Claro que hay personas a lo mejor, o al principio, si no has leído mucho de esto, puede que mientras te adaptas a ello se te haga un poco más cansada o más repetitiva, o quizá se te haga un poco lenta. Pero realmente si te centras en apreciar la belleza estética de la letra y de las palabras que utiliza, te das cuenta que es bastante interesante y que puede ser divertida. A mí al principio me pareció lenta, pero después fui agarrando el ritmo o el sabor a ir disfrutando de conocer paisajes, a disfrutar de ir conociendo más los pensamientos y la construcción de esta historia en general. Uno pensaría quizá que de entrada es una simple historia de una chica que no tiene lo que quiere, pero no, va un poco más allá de todo ello. Ahora sí, podemos ver otras cosas de las que puse. ¿Cuál podría ser? El tiempo para escribir, es algo que me llamó la atención, que sí le tomó algunos años, si no me equivoco, el completar esta primera novela que lo llevó a la fama, o más bien a ser un escritor tan reconocido. Entonces sí, le prestaba mucho atención a todos los detalles. ¿Qué les parece si ahora sí ya te conté un poco a ti, lector, que no has intentado esto y quieres probarlo o quieres informarte al respecto? ¿Qué te parece si ahora pasamos a un tipo análisis, reseña, datos curiosos, una exploración del libro? No sabía cómo llamarlo precisamente, pero podemos intentarlo, ¿ok? Vamos a empezar con eso. Voy a decir cuál es la función de este libro como clásico. Este libro como clásico nos muestra a una protagonista muy compleja y también otros personajes muy bien construidos, y hablan mucho sobre cómo a veces el meterte tanto en ideales irreales o en deseos y pasiones que llegan a un punto límite que no concuerdan con tu realidad y no saber ajustarla, buscarla o enfocarte en tu realidad puede llegar a dañarte. Sin embargo, yo creo que Flaubert siempre trató este libro con dos realidades: la realidad del mundo burgués en Normandía y la realidad en la cabeza de Emma. Siempre una no es más real que la otra, ambas lo son, pero el momento de convergerlas, el momento de unirlas en una sola no eran compatibles, y yo creo que ahí se origina el problema de nuestra Madame Bovary. Esto nos lleva a algo muy curioso y es el término bovarismo. Bovarismo es el término que se le dio a una patología psicológica cuando una persona vive en un estado constante de insatisfacción debido a no poder cumplir sus anhelos en su realidad o al no poder aceptar su realidad al momento. Y esto no quiere decir que tengamos que pegarnos a la realidad totalmente, sino quiere decir que tenemos que saber trasladar lo que queremos a una realidad de una manera eficiente. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con Emma? Emma es nuestra querida protagonista. Puedo decir la verdad, no logré conectar tanto con ella la primera leída. La segunda logré comprenderla bastante mejor. No estoy segura de si me haya gustado o disgustado un personaje como tal de todos los que hay en el repertorio. Creo que son bastante grises, podría decirse, y comparten características bastante diversas. Y no me identifico con Emma. Sin embargo, la segunda vez que leí el libro logré comprender un poco mejor lo que estaba tratando de plasmarla, tanto a la historia como a ella.
Y sí, ella es bastante, podría decir que compleja, es un personaje muy construido y del que vamos escuchando muchos pensamientos a lo largo de la historia. Emma, desde pequeña vivió en la granja con su papá, su mamá falleció, la mandaron a un convento con el tiempo donde ella se instauró allí. Su único hobby o su único pasatiempo que tenía eran los libros. Ella era una lectora voraz, en especial del romanticismo, que es lo que viene a chocar con el realismo de la historia. Entonces ella creó este arquetipo de vida, este estilo de vida. Ella no había experimentado algo fuera del convento, algo fuera de la granja. Entonces ella idealizó de alguna manera todo lo que tenía que encontrar ella afuera, y todas las heroínas literarias y todos los amores literarios que iba encontrando, ellos y acumulando, ellos y haciendo parte de esta fantasía que ella siempre quiso vivir. Claro que siendo un mundo burgués en siglo XIX y siendo mujer, también hacen muchas atribuciones a más bien ella misma sobre cómo se siente frustrada al ser mujer y no poder tener las mismas libertades que un hombre. Con el tiempo vuelve a la granja tras la muerte de su madre, porque eso le llevó a enfocarse bastante de lo bien que le estaba yendo y a perder un poco el sabor de sus vivencias diarias. Entonces volvió con su padre a la granja y pondremos un stop a Emma para irnos a Charles, quien es con quien empieza el libro originalmente. Ok, Charles es un chico que vive con una madre sobreprotectora y un papá alcohólico y adicto a los juegos del azar, quien invierte todo su dinero en ello hasta caer en bancarrota, y su mamá es quien le enseña a Charles a escribir y a leer, y siempre tuvo las ganas de mandar a Charles a la escuela. Inicialmente él iba a la iglesia y ahí es donde le iban enseñando algunas cosas entre tiempos y otros, pero era muy complicado porque no era tan enfocado en eso, sino en dar las misas, estaba enfocado pues el padre en hacer esto, se cumplió con todo lo de la iglesia y al final le da clases a Charles. Entonces su mamá terminó por convencer al papá de mandarlo a una escuela. Todo este capítulo sobre la infancia de él va narrado en primera persona, y luego podemos conocer cómo llega el momento de la universidad y cómo Charles se abruma de esta vida nueva y cómo se desvía, cómo realmente él no quería estudiar medicina, pero su mamá lo presiona a hacerlo, al igual que lo presiona a casarse una vez terminada su carrera con una viuda quien era de mucho dinero, supuestamente, hasta que nos enteramos que ella engañó un poco con los números de el dote que le quedaba tras el fallecimiento de su esposo. Era un matrimonio infeliz para Charles, no le gustaba para nada Lois, creo que era el nombre. Ella era una mujer muchísimo mayor que él, se reconoció en los libros por ser celosa y por no tener un genio tan compatible con el de Charles. Ella falleció al poco tiempo de que se averiguó lo que había pasado realmente con la herencia. No se sabe mucho más cómo pasó, sino es muy súbito. Pero para estos momentos, Charles ya estaba yendo a visitar al papá de Emma a revisarle la pierna como era doctor. Ahí fue donde había conocido a Emma en primera instancia y donde él empezó a coquetearla, ya que se sintió a primera vista atraído hacia ella por su belleza, por su delicadeza y por todos los diferentes talentos que ella fue demostrando al estarla viendo en la casa. Emma, yo creo que en este punto de la historia, más que sentirse forzada o enamorada, ella estaba confundida con lo que realmente significaba amar a alguien. Lo confundió con la sensación de algo nuevo, ¿saben? Charles era algo nuevo en su vida que ya tenía ya instaurada en la granja. Era un factor que ella pensó la sacaría del estatus social en el que estaba y la elevaría a otro estatus social al ser un doctor. Entonces ella confundió todas estas emociones con es amor y debo casarme con él a como de lugar. Algo así, pero no tan así. Charles le propone matrimonio pasado el tiempo de luto. Emma acepta felizmente, se casan. La escena de la boda es una escena bastante bien descrita, está muy padre. La mamá no estaba de acuerdo con esta boda, solo asistió el papá de Charles. El papá de Emma también estaba muy feliz. Para este momento Emma estaba segura que estaba a punto de cumplir todo lo que siempre había soñado y que su vida apenas estaba comenzando, al igual que Charles. Ambos pensaban que esto era algo bueno. Tras la noche de bodas, tras pasar todo esto y tras llegar a su nueva casa, aquí se puede ver la primera variación. Podemos ver cómo Charles sigue elevando esa expectativa al estar ciegamente enamorado de Emma y cómo Emma va bajando esa expectativa al punto de darse cuenta que realmente no era amor lo que sintió en una instancia, sino solo la novedad.
podemos encontrar dos caracteres muy distintos entre Emma y Charles. Emma es esta chica que no se va a adaptar, que no se va a conformar y que va a vivir a merced de su pasión. Charles, por otro lado, él sería más bien un hombre que vive conformado con lo que tiene, que vive tranquilo, que no es tan habilidoso, que no es tan astuto en ese sentido, que él siempre con estar cómodo, él está bien. Entonces podemos ver cómo es que Emma no era el tipo de hombre que quería y cómo es que Charles realmente la ama a ella. Se mudan a la casa, viven juntos. Emma quiere cambiar todo, se mueve por remodelarlo. Al principio todo va bien hasta que van bajando esas ganas de estar ahí y la monotonía va matando el espíritu de Emma. Yo creo que un par de aguas muy importante en la historia es la fiesta que se da en la no sé si se llama mansión o castillo del marqués, al que fue invitado Charles tras haberle ayudado anteriormente. Ambos van a esta fiesta y aquí es donde Emma conoce a muchas personas de clase alta, donde le toca pasar una noche bastante mágica para ella, porque le toca hacer los bailes, ver los vestidos, las comidas, las personas. En este momento ella piensa, me equivoqué al haber nacido en donde nací, yo tendría que haber nacido como alguien de la realeza, se empieza a sentir más superior. Y a Charles empieza a denigrarlo en su mente, en sus pensamientos, diciendo que él no encaja en lo de estar ahí y que ellos no deberían de estar juntos. Baila con el marqués, tras ello ella se enamora de esa vida, se enamora de los lujos, se enamora de la estética, se enamora de algo completamente diferente a lo que está viviendo. Tras esa fiesta yo creo que es cuando Emma empieza a ponerse muchísimo más melancólica y a sentir mucho más la presión de esa vida constante, de esa vida ya hecha. No había nada que lo cambiara y eso no le gustaba a ella. A ella le gustaba vivir alguna aventura, un riesgo, viajar, lo cual va bastante diferente en lo que una mujer promedio de esos años esperaba. En el siglo XIX era normal que una mujer anhelara casarse, tener una vida estable y tener sustento económico suficiente para vivir cómodamente, pero esto no era lo que quería Emma. Cae enferma. Yo sospecho que lo que tenía aquí era una depresión, aunque en el libro no lo dicen tal cual, porque el desarrollo sobre el conocimiento de salud mental no estaba tan avanzado, pero yo creo y sospecho mucho que era una depresión lo que tenía Emma en ese momento. Por lo tanto, se le aconseja cambiar de aires. Aquí es donde se mudan a Johnville, que es donde va a tomar acto las segundas dos partes del libro, la cual está dividida en 3. Después de este viaje podemos apreciar muchísimas descripciones del lugar. Eso fue un paso bastante largo. Llegamos y nos introducen a los nuevos personajes que vamos a tomar en cuenta. El farmacéutico Miles, Justin su ayudante, Leon Dupois y demás. La historia para este punto yo creo que cada vez se ha hecho más precisa en su ataque a la burguesía o su crítica hacia la burguesía con personajes como Miles, Leroux, perdón si no lo pronuncio bien, y Charles, quienes son 3 partes o 3 perspectivas diferentes de la burguesía pequeña que existía en ese entonces. Charles con su conformismo, Leroux con su avaricia y Miles con su hipocresía. Cada uno a su manera lo va interpretando, o más bien yo creo que es bastante complejo en este momento todo lo que está pasando. O no lo sé. Aquí conocemos a Leon, quien será alguien de quien Emma se enamorará al poco tiempo de conversar con él, al compartir ambos el amor por el arte, por la literatura y por la vida francesa, a la cual ella siempre aspiró. Sin embargo, aunque ambos se enamoran, nunca se lo revelan, podría decirse. Y Emma se embaraza de Bert. Bueno, Bert va a nacer al poco tiempo y la mandará con una nodriza para que sea quien se encargue de cuidarla, mientras mantiene una amistad muy
íntima con León. Sin embargo, jamás ninguno se atreve a revelar realmente lo que siente por el otro. Para estos momentos, Emma se convence de que tiene que estar con su esposo porque es Charles y que va a intentar hacerlo mejor de alguna manera. Hay muchos cambios o evoluciones en las maneras de pensar y de actuar de Emma, que sería muy complicado para no explicarlas todas, pero en este momento ya empieza a tratarse de una esposa más modelo. Esto frustra muchísimo a León, por lo tanto él decide emprender y terminar sus estudios en París. Él se va y esto marchita el rayo de luz que Emma sentía en su vida de poder tratar con León de alguna manera, y se acerca más a Bert. Digamos que Bert, su hija, solo la tiene cerca en esos momentos en los que se siente un poco más sola. Pero te puedes preguntar, ¿por qué se llama Bert? Bueno, Bert es un nombre que ella sacó de haberlo escuchado en la fiesta del Marqués. Les digo que realmente le impactó de alguna manera. Y cómo es que realmente ella quería que fuera un niño para que pudiera realizar todos los viajes y aventuras que ella no iba a poder como mujer. Entonces creo que eso fue parte del desapego que ella generó hacia Bert, el hecho de que fuera mujer y no hombre como ella tanto esperó. Al tiempo de haber sido León, podemos encontrar a otros personajes que llegarán a ser también muy importantes, que es tanto L'Heureux como Rodolphe. Rodolphe va a ser un mujeriego, podría decirse, que ha viajado bastante, tiene mucho dinero y ahora va por Emma. Tras haberla conocido en la casa de Charles, él siempre había jugado con los sentimientos de las mujeres y dejarlas una vez aburridas se encontraba. Él empieza digámosle así, coqueteo de alguna manera, esta insinuación, que Emma no acepta. Sin embargo, pasa viajes en caballo, podría decir, montan a caballo juntos, supuestamente para ayudar a la salud de Emma, a lo cual Charles accede. Y es aquí donde empiezan con su amorío, con su correspondencia, con sus visitas y todo esto. Ese fue otro cambio, otro giro para Emma. Emma empieza a saciarse de todo eso que ella quería, ese amor lleno de toda esa adrenalina, de esa pasión, todo eso que ella no había encontrado en Charles, lo estaba buscando quizá en el lugar equivocado. Ella se enamoró realmente de Rodolphe Boulanger. Sin embargo, él solo estaba esperando aburrirse, solo estaba jugando un poco con ella, pasándole el rato. Incluso el momento en el que llegan a separarse, le escribe una carta y le echa gotas de un vaso de agua para que ella piense que él estaba llorando. ¿Pueden creerlo? Lo hizo muy feo. Aquí podemos ver que para este momento Emma ya tenía tratos con L'Heureux, con quien era un comerciante y su prestamista. Le estaba comprando muchas cosas que no necesitaba, incluso que él metía en la cabeza que tenía que comprarlas y le ponían deudas en préstamos. Ahí empezó todo esto. Tras recibir la carta de Rodolphe, ella tuvo un intento de suicidio, sin embargo no lo consiguió y perdió la carta en el proceso, casi se tira del techo de la casa. A última instancia no lo hace. Tras todo esto, ella se vuelve a enfocar otra vez en Bert. De alguna manera empieza a comprar muchísimas más cosas, cosa que no le agradaba a su suegra, quien era la mamá de Charles. Siempre estaban peleando y peleando, quien detonó bastantes cosas en ella, estos sentimientos de me quiero ir, de me quiero fugar. Fue tras una pelea, tras la cual le sugirió fugar y tras la cual Rob dijo, esto está yendo muy lejos, y hizo pasos para atrás, decidió retirarse y pues que se fue realmente. Ella quiso pensar que podía abandonar a Charles e irse y a realizar otra vida. No lo consiguió. Siguió acumulando préstamos. Luego, después de esto, Charles intenta llevar a Emma a ver una obra de teatro en Rouen. Algo así se debe pronunciar, me disculpo. Donde se encuentra con León. Tras 3 años de no haberse visto, él con sus estudios completamente terminados y en un puesto de trabajo como escribiente en una firma de abogados. Tras encontrarlo, León la seduce a quedarse y a comenzar un amorío con él. Después de una escena donde van en un carruaje por todo Rouen, que jamás se explica bien qué sucede ahí, pero tras ello empiezan el amorío. Ella, con el pretexto de ir a sus clases de piano todos los jueves, se va a ver a León
cada vez es menos discreta. Llega un punto en el que todos saben, tanto Lorraine como John Bill, que Emma es infiel y Charles jamás se entera. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la ceguera de amor que él siente por ella. Este me parece un poco triste en cierto punto. Tras todo esto, ella sigue acumulando deudas y más pagaré, ya que León le ayuda a hacer una carta por la cual Charles le cede el permiso de ella poder controlar financieramente los ingresos de la familia de ambos. Por tanto, ella empieza a gastarse mucho dinero a escondidas de Charles y a hacer muchos pagaré. Se podría decir que son estos adeudos donde ella firma que será cierta cantidad para cierto mes y empieza a renovarlos y agregarlos y a cambiarlos. Tras uno de estos días, al volver a UN, se da cuenta, o más bien le comentan, que su suegro ha fallecido. La herencia, ella la vende y la sigue gastando. Aquí es donde descubrimos bastante más complejo sobre lo que Emma realmente deseaba. En cuanto a amor se refiere, se empieza a cansar de León de ella mutuamente, por la nueva monotonía, porque ella jamás se sentía llena con un hombre, porque ninguno era 100% el caballero del libro que ella deseaba. No podían cumplir las expectativas tan altas y Emma siempre buscaba una manera de criticarlos de alguna manera. Entonces ella vuelve a su casa, vuelve con Charles. Para estos momentos las deudas se están acumulando a un punto que explota y que Emma entra en una crisis, que va a le suplica a Rodolph después de también un par de años de no haberlo visto. Muere con León, ninguno accede a darle el dinero, se hacen un poco de vista larga. Entonces Emma va con el farmacéutico, con el asistente del mismo, y le pide el arsénico. Él, también estando enamorado secretamente de Emma, le da el arsénico y, asustado, más bien impactado, ve cómo ella se lo toma todo y se va. Le escribe una carta a Charles despidiéndose, creyendo que su muerte sería rápida y sencilla. Sin embargo, se convierte en un espectáculo de dolor para ella y para todos que la están viendo. Traen a doctores para revisarla, todos saben que no hay cura. Ella convulsiona, no deja de dolerle hasta que da el último suspiro. Hacen el entierro. Charles empieza a tener que llevar sobre los hombros la carga de los endeudos que tenía su esposa y sobre el embargo por el cual fue asustada Emma. Fue el detonante final. Cómo es que él fue descuidando a su hija Bert hasta el punto que no le hablaban los demás niños. Cómo es que fue vendiendo pieza por pieza de todo lo que le quedaba en esa casa, salvo las cosas de Emma. Siempre los cuidaba. Todo lo demás fue terminado vendiendo. Sin embargo, la pequeña Bert, quizá en promedio unos 6 años, bajó una vez y vio a su padre con una botella y un mechón de cabello de quien decimos es Emma, muerto. Tras esto, quedar huérfana, la historia va a cerrar contándonos cómo Bert pasó por diferentes familiares hasta que iban falleciendo, que no la podían mantener, que eran pobres, hasta terminar fabricando como su destino final, trabajando en una fábrica de algodón. Además de ver cómo tanto Homais y Leroux solo incrementan sus bienes y su prestigio. Esta historia deja mucho que analizar, mucho que intentar ver entre las páginas. Entonces escribí algunas notas porque no quería que se me pasara todo. Totalmente sí me gustó y lo volveré a leer en un futuro, como había dicho antes. Veamos. La historia parece ser que está inspirada en un caso de la vida real que resonó mucho en aquellos años de Veronique Dolphin, creo, se llama la chica, quien estar casada con un médico y tener varias infidelidades se suicidó. Lo cual encuentra bastantes paralelismos con la vida de Emma Bovary en más de un aspecto que no podía estar segura. Sin embargo, cuando preguntaban al escritor quién era Emma Bovary, vino la elocuente o famosa respuesta: Madame Bovary, soy yo, eres tú y somos todos. Él pensaba que ella fue la única que tuvo el coraje de realmente seguir
el idealismo de sus sueños, y de hablar sobre el conflicto de cómo tenemos una mente tan dada a volar, tan dada a soñar, tan dada a aspirar a más en un cuerpo que nos ha prestado la naturaleza y por el cual seguimos un orden. También podemos ver todas las comparaciones que hace entre diferentes regímenes sociales como la monarquía y la burguesía, que es el actual, y cómo es que el escritor la va juzgando y la va criticando a lo largo de la historia. Yo creo que hay una escena donde la critica bastante, de manera un poco más directa, que es la primera vez que Emma se pasea con Rodolph, que están como en una entrega de premios, como un festival, y van entregando medallas al servicio, y ahí hacen bastantes comentarios sobre cómo los funcionarios daban sus discursos y dan medallas a personas que no les interesaban realmente, que habían dedicado toda su vida sirviendo a ellos para jamás tener nada, y bastantes cosas que van floreciendo a lo largo. ¿Qué más tengo que poner? Los motivos para casarse. Aunque Charles siempre tuvo el motivo de amarla, Emma solo quería ascender socialmente, como mencioné al principio, lo cual la llevó a chocar mucho. Ella quería casarse porque quería vivir una aventura a la cual jamás llegó. ¿Qué otra cosa me falta? Es un retrato más bien, yo creo, también a la sociedad. Por ejemplo, podemos apreciar la hipocresía que había, como decían sobre ciertos valores, formas de ser, comportamientos de ellos que una persona tenía que tener para ser respetable, y cómo es que al final los que vuelven a tener un gran incremento tanto en prestigio como en monetario, como en su trabajo profesionalmente, son aquellos personajes que eran más hipócritas, eran más en contraste con esto y la falta de valores que tenían, como Omar, por ejemplo, que es un personaje que se siente superior a los demás y conocer de todos, termina siendo alguien bastante... ¿Cuál era la palabra? Perdón. Ignorante en muchos temas que él alegaba conocer, y cómo es que incluso tiene una pelea mediática con un hombre pobre y lo termina metiendo a la cárcel solo porque quería ganar un juego con él, como quería probarse algo a sí mismo. Es bastante lo que podemos ver. Otro elemento es que el escritor siempre quiso darle esa belleza estética porque él quería probar que la prosa, la cual fue juzgada de ser una escritura muy simple y sin tanta belleza, podía serlo también. Entonces tiene muchas partes donde abarca la estética, lo cual nos lleva a otro punto. Y cómo es que Emma llega a este momento en el libro donde ella siente y dice y confesa que todas sus ambiciones por riqueza, por material, por dinero y por amor se fusionan en una sola gran fuerza que la mueven a hacer sus acciones. Ella siempre quería estar rodeada de la belleza, del amor que quería sentir, y rodearse de amor con la belleza que ella tenía. Es algo bastante interesante si lo podemos apreciar de alguna manera. Sobre todo este cargo emocional que ella depositaba en lo material muchas veces. Entonces, yo creo que sí, hay muchas cosas que podemos sacar de aquí. Creo que he mencionado ya casi todos los puntos. Probablemente me acuerde de algo cuando termine el video. Y si quiero agregar algo, es lo muy concentrada que está toda la historia, enfocarse en lo que somos como sociedad, en lo que somos como seres humanos y en los deseos que podemos llegar a tener o no, en las diferentes personalidades que nos encontramos y cómo no siempre nos hace bien lo que queremos lo hace. Emma Bovary fue también un personaje al cual se le presentó como feminista. No estoy tan de acuerdo con la afirmación porque aunque ella fuera inconformista y aunque ella también tuviera muchos reparos en cuanto a cómo funcionaba la sociedad dándole beneficios al hombre y cómo es que ella quería tener esos beneficios, era más bien la de ella una lucha personal, una lucha un poco más superficial sobre sus deseos internos, y no realmente había una sororidad con mujeres. No era, por ejemplo, Bert, que su hija jamás la cuidó realmente como debía,
solo un par de ocasiones cuando se sentía triste, cuando se sentía sola, de repente va con ella y luego otra vez no, o como ella va criticando a las personas que conocen en el libro, a las mujeres, tanto a hombres como a todos. Entonces no la considero en sí feminista, pero tampoco digo que no lo sea del todo. Creo que es otro punto, ella es otro, lo de ella era algo diferente. Ahora, trabajar con estos dos mundos, tanto el de Emma como el de la realidad, fue algo bastante, yo creo, complicado de poder representar y algo que quedó muy bien hecho al final del día. Todos estos puntos que fue hablando sobre el contraste social, sobre la burguesía, sobre los valores, sobre los personajes, sobre el desarrollo, sobre el estilo de escritura, van conformando todo lo que es la historia de Madame Bovary y te presenta cómo es que a veces, sin tener que identificarse con un personaje, puedes llegar a preocuparte por la historia del mismo. Yo creo que eso es lo que te engancha, saber cómo terminará esto para Emma. Para este punto, creo que las personas que están aquí ya saben pues que acaba muriendo, como mencioné hace un rato, así que esta fue la razón por la que él ganó el juicio, alegando que a las personas que no cumplieran o que fueran en contra de la moral y los buenos y los buenos modos terminarían trágicamente. Hey, lo salvó de un buen juicio. Algo que también quería agregar, un último dato curioso y que quizás a Flubber te hubiera causado gracia, es que después de muchos años el juez que fue encargado de llevar el caso confesó que él era un escritor anónimo de poesía erótica. Así que eso fue un ejemplo de la vida real de la hipocresía burguesa que había y que él estaba intentando reflejar. Él tenía razón un poco ahí, ¿eh? Esta fue su primera gran obra y no la última en ser escrita, ya que creo que no fue la primera en publicarse, pero sí fue la primera que él escribió. Espero que les haya gustado mucho este video y quiero que me digan qué les parece a ustedes la obra, si ya la leyeron, y si no, que me digan si se animarían a leerla, que me hablen de otros libros que quieren que pueda hablarles aquí en el canal. Espero que les haya gustado, espero que no haya sido tan largo, creo que fue un poco largo. Bueno, los voy a invitar entonces a suscribirse, darle like, compartir y comentar si les gusta este video. Nos vemos en el siguiente. Tengan un buen día. Bye.